¿Puede 2026 cambiarlo todo? Imagínalo, una hoja que al doblarse revela un mapa que hasta entonces nadie había visto. Una serie de líneas que separadas parecían insignificantes, pero juntas trazan una ruta que cambia la manera en que entendemos el camino por delante. La Biblia habla de señales que, en su convergencia, crean un paisaje espiritual y social distinto. Hoy propongo mirar 7 señales, no como titulares aislados, sino como trazos de un mismo mapa, y reflexionar por qué la simultaneidad de estas señales hace que 2026 sea, al menos, un marco legítimo para observar y responder con sabiduría. No vengo a imponer una fecha, vengo a presentar una interpretación cuidadosa y pastoral. Si estas tendencias se intensifican, no tenemos por qué sorprendernos, pero sí debemos estar alertas, anclados en la palabra y en la gracia. Si esta enseñanza sobre profecía te está ayudando a ordenar las ideas, apóyala con un like y suscríbete para más contenido que estudia la Escritura y su relación con nuestro tiempo. Vamos a recorrer las señales en un orden deliberado. Empezaremos por la decepción global y terminaremos en el colapso del espíritu humano, porque así se aprecia mejor la escalada. Cada señal tendrá su base bíblica, su manifestación contemporánea, como ejemplo ilustrativo, no como prueba concluyente, y una aplicación práctica para el creyente. Señal 7. Decepción global. La principal advertencia de Jesús. La primera señal que Jesús subraya en Mateo 24 y en Lucas 21 es que nadie nos engañe. Ese mandato suena simple hasta que lo vemos en los hechos. La verdad se fragmenta, la información se manipula y aún dentro de comunidades religiosas surgen respuestas confusas que desdibujan el testimonio. La profecía no habla únicamente de falsos profetas en sentido religioso, habla de un clima en que la verdad se vuelve difícil de reconocer. Joel y los profetas del Antiguo Testamento alertan sobre nubes de engaño que oscurecen el juicio. Hoy la tecnología puede crear imágenes y voces que parecen reales pero son fabricadas. Los deepfakes, la sobreabundancia de fuentes contradictorias y la polarización informativa fomentan desconfianza. Esto tiene implicaciones espirituales profundas. Cuando la verdad se vuelve relativa, la fe también corre el riesgo de ser privatizada, adaptada o sustituida por narrativas cómodas. Para el creyente la aplicación es doble: cultivar discernimiento bíblico y permanecer en comunidad, donde la palabra es la medida de la verdad. No se trata de desconfiar de todo, sino de aprender a probar los espíritus con humildad y fidelidad a las Escrituras. Mateo 24, Lucas 21. Eso nos lleva a la segunda señal. Señal 6. Guerra sin resolución. Conflictos que se normalizan. La Escritura presenta guerras y rumores de guerras como parte del drama humano, pero también muestra que la violencia sin una resolución moral y justa acelera el sufrimiento de los pueblos. No hablo aquí de un solo conflicto ni de culpables distribuidos con dedo acusador, sino de un patrón, luchas que persisten, que arrastran generaciones y que convierten la violencia en un telón de fondo aceptado. En tiempos recientes hemos visto conflictos prolongados en distintas regiones del mundo. Más allá de nombres o alineamientos políticos, el fenómeno a destacar es la normalización de la guerra. Economías afectadas, niños que crecen esperando bombas como ruido de fondo, sociedades que pierden la capacidad de mirar con esperanza en el mañana. Este contexto fragiliza la confianza social y espiritual. La Escritura nos advierte contra la violencia que endurece el corazón y nos llama a orar por la paz y a ser artesanos de reconciliación. Mateo 5, Romanos 12, como marco hermenéutico para la práctica cristiana. Para el creyente, la respuesta pasa por intercesión persistente, apoyo tangible a vulnerables y cultivación de una esperanza que no se rinde ante la tragedia. Además, es preciso resistir la tentación de simplificar causas. La fe madura exige compasión informada y acción concreta hacia el cuidado del prójimo. Eso se conecta con una tensión muy específica: Jerusalén como punto focal. Señal 5. Jerusalén como carga, una piedra que el mundo no puede soltar. Zacarías 12 presenta a Jerusalén como un vaso de peso sobre las naciones, una ciudad que provoca pasión, conflicto y atención profética. Desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis, Jerusalén aparece como eje simbólico y real.
Eso no quiere decir que cada noticia sobre la ciudad sea una señal apocalíptica por sí misma. Sí significa que su estatus continúa siendo un factor de inestabilidad geopolítica y de intensidad espiritual. Hoy observamos que decisiones sobre Jerusalén, territoriales, religiosas, diplomáticas, generan reacción y simbolizan dilemas mayores: identidad, historia, memoria y fe. Para muchos pueblos y para la comunidad judía en particular, Jerusalén es un centro espiritual irrenunciable. Para otros, es un foco de disputa que requiere sabiduría y respeto. La interpretación profética debe mantener sensibilidad histórica y teológica, evitando instrumentalizar el tema en favor de agendas ajenas al Evangelio. La aplicación práctica para nosotros: orar por la paz de Jerusalén, salmo que invita a buscar su bienestar, reconocer la complejidad ética y humana del conflicto y evitar la simplificación teológica que usa la historia de Israel para justificar actitudes beligerantes. Los creyentes pueden ser puentes de oración y reconciliación, con respeto por la memoria y la dignidad de todos los pueblos. Zacarías 12, Mateo 24, en su contexto. De aquí pasamos a una señal que toca la vida diaria de las personas: el control económico y la escasez. Señal 4. Control económico y escasez. La dependencia que despoja. En Apocalipsis 6 y 13 hay imágenes de control sobre compra y venta y de sistemas que regulan el acceso a bienes. Estas imágenes no son necesariamente instrucciones para identificar marcas o sistemas, sino advertencias sobre la fragilidad de una vida que depende exclusivamente de estructuras materiales. La escasez, real o inducida, abre la puerta a formas de dependencia que pueden coartar la libertad personal y comunitaria. En el mundo contemporáneo vemos vulnerabilidades económicas, cadenas de suministro fracturadas, inflación, crisis energéticas y debates sobre la privacidad y el control financiero. El riesgo profético es una situación en la que el acceso a bienes básicos quede condicionado a lealtades, a identificaciones o a sistemas que obligan la sumisión. Esa posibilidad no es una conspiración, es una consecuencia lógica cuando la economía y el poder convergen sin salvaguardas éticas. ¿Qué hacer como creyentes? Primero, mantener una ética de prudencia y mayordomía, ahorrar, planificar y cuidar de los más débiles de la comunidad. Segundo, fortalecer la comunidad local como red de apoyo para el tiempo de necesidad. Tercero, resistir la idolatría del consumo y cultivar dependencia de Dios más que del bienestar material. Recordemos que la verdadera libertad no se compra, la proclamó Jesús y lo refuerza el testimonio apostólico. Apocalipsis 6 y 13 como fondo simbólico. Principios prácticos en las enseñanzas de Jesús sobre la provisión. Miniganchos. ¿Te has preguntado cómo reaccionarías si la tienda de tu barrio te pida datos que antes no pedía? ¿O si la provisión básica dependiera de lealtades más que de justicia? Señal 3. Colapso moral. El endurecimiento del corazón. Pablo, en 2 Timoteo 3, describe tiempos en los que el amor de muchos se enfriará y las costumbres se quebrantarán. Ese pasaje no es un ticket para el juicio fácil contra la cultura, más bien es una llamada a la conciencia. Cuando la empatía se erosiona y la violencia se normaliza, la comunidad cristiana debe ser una presencia distinta. El colapso moral se observa en prácticas que antes eran marginadas y que hoy se normalizan. Se observa también en la banalización de la violencia y en la erosión de la confianza interpersonal. En términos contemporáneos, esto se traduce en la relativización de normas, en la aceptación de lo que daña al otro y en el triunfo de la conveniencia sobre la justicia. La consecuencia es un tejido social debilitado, donde la mentira y la indiferencia prosperan. Pero la Escritura siempre llama a la santidad como camino de restauración social, no para imponer, sino para testimoniar un bien mayor. La respuesta práctica: formar convicciones claras en la palabra, practicar la hospitalidad, construir comunidad que confronte con amor y sostener procesos de formación moral en la Iglesia. No se trata de esconderse del mundo, sino de ser sal y luz en medio de los matices culturales. 2 Timoteo 3 como referencia. Señal 2. Señales en la creación. Advertencias en el cielo y en la tierra. Tanto Lucas 21 como Joel hablan de señales en el sol, la luna y las estrellas, y de señales en la tierra: terremotos, tormentas, temporadas de sequía o fuego que parecen aumentar. La lectura prudente de estos textos indica que la creación participa del drama humano y que esos sucesos funcionan como advertencia y llamado a volver al Señor.
No siempre son castigo directo, a veces son recordatorios que nos obligan a ver nuestra fragilidad. Si observamos los fenómenos meteorológicos recientes, huracanes más intensos, incendios extensos, terremotos preocupantes, encontramos motivos de alarma científica y pastoral. La creencia cristiana no debe negar la evidencia científica, ni convertir cada desastre en castigo moral, más bien debe integrar el cuidado de la creación con la teología de mayordomía. Cada desastre es un llamado a compasión, a preparación y a un evangelio encarnado que lleve esperanza en medio del sufrimiento. Para la Iglesia, practicar la asistencia humanitaria, abogar por políticas justas que protejan a los vulnerables y enseñar que la creación merece cuidado. Además, nutrir una espiritualidad de humildad que reconozca que la tierra no está en nuestras manos imperturbables y que la esperanza cristiana se sostenga más allá de cualquier fluctuación climática. Lucas 21. Joel como marcos proféticos. Señal 1. Colapso del espíritu humano, miedo crónico y desesperanza. Finalmente, la cumbre de las señales es una condición interior, el colapso del espíritu humano. Aquí convergen las otras 6 señales: la verdad que se difumina, la violencia normalizada, la tensión en Jerusalén, el control económico, la descomposición moral y las señales en la creación. El resultado puede ser una humanidad donde la esperanza se debilita y el miedo gobierna las decisiones. Jesús habló del corazón humano agitado y confundido ante los acontecimientos. El apóstol Pedro y Pablo advirtieron sobre la necesidad de firmeza interior. Un clima de miedo no solo paraliza, empuja a soluciones fáciles, a autoridades que prometen seguridad inmediata y a concesiones que comprometen la libertad y la fe. La Escritura advierte sobre líderes que prometen orden a cambio de fidelidades indebidas. No debemos caer en la trampa de vender nuestra alma por seguridad temporal. Una lectura preventiva que exige humildad interpretativa. ¿Qué implica esto para nosotros? Serán necesarias disciplinas espirituales intencionales, oración persistente, lectura constante de la palabra, pertenencia a una comunidad que practique la disciplina amorosa y el servicio práctico. La Iglesia debe ser espacio de paz y de formación, no de pánico. Además, hay una tarea profética: proclamar esperanza activa, testimoniar que la vida en Cristo es mayor que cualquier temor. Miniganzos para reflexión. ¿Qué te llena de miedo hoy? ¿Lo sueltas en oración o lo vendes por promesas vacías? ¿Tu familia está preparada para tiempos de tensión? Convergencia. ¿Por qué la simultaneidad importa? ¿Y por qué 2026 es un marco para observar, no una predicción cerrada? Cada una de estas señales puede aparecer en distintos momentos de la historia. Lo que cambia la lectura es cuando aparecen al mismo tiempo, en varios frentes. El engaño se generaliza justo cuando el conflicto se normaliza. Jerusalén se convierte en foco de tensión justo cuando las economías vacilan y la creación grita. Esa convergencia crea una presión sistémica que aumenta la probabilidad de respuestas colectivas de emergencia, soluciones autoritarias que prometen orden, ofertas de seguridad que demandan lealtad y narrativas simplificadas que parecen resolver la complejidad. Decir que 2026 puede cambiarlo todo es usar una fecha como marco de reflexión. No estamos afirmando que será el año definitivo o que ocurrirá un suceso único y señalizado. Lo que sí afirmamos es que si las tendencias que hemos descrito se intensifican y se cruzan en un tiempo cercano, la experiencia colectiva podría percibirse como un punto de inflexión. Esa es una interpretación, una perspectiva informada por la escritura y por la observación cultural, pero no una predicción dogmática. Mantener esa humildad hermenéutica es crucial. La historia es compleja y Dios no encaja en nuestras cronologías. Cuando sumas estas 7 líneas, lo que aparece es una invitación urgente a elegir: permanecer en la fragilidad de la incertidumbre o arraigarse en la soberanía y la gracia de Dios. La Biblia no pretende ser un calendario exacto, sino una brújula. Nuestra tarea como creyentes es discernir el tiempo y actuar en consecuencia, no para sembrar pánico, sino para responder con santidad, misericordia y valor. Clímax: la tentación de las soluciones fáciles y la advertencia bíblica. La presión de la convergencia empuja hacia 2 salidas muy humanas: caer en la desesperanza o aceptar soluciones fáciles que comprometan la verdad. La Escritura advierte sobre gobiernos y sistemas que ofrecen seguridad a cambio de lealtades idólatras.
También advierte sobre manipulaciones que disfrazan la mentira como la única alternativa viable. Ante esto, el llamado bíblico es claro. No nos dejemos dominar por el miedo. No compremos soluciones que exigen la renuncia a la verdad. La sobriedad profética nos exige lucidez. Hay fuerzas culturales e ideológicas que prometen restauración rápida. La comunidad de fe debe ser, en este contexto, un lugar donde se practique la resistencia ética y la esperanza activa. Eso implica formar líderes con discernimiento, cuidar de los más vulnerables para que no se vean forzados a decisiones desesperadas y condenar cualquier tipo de chantaje que exija renuncias morales. Aplicación práctica. Vigilad, arrepentíos, permaneced en la palabra. ¿Qué hacer hoy si estas señales te generan inquietud? 3 prácticas fundamentales. Vigilia espiritual, no en un sentido de ansiedad continua, sino como atención intencional. Oración no por entretener el miedo, sino por sostener la esperanza. Vigilias que no promuevan pánico, sino formación de carácter. Jesús llamó a velar en el sentido de estar despiertos en la fe, listos para vivir la confianza sin ceder al temor. Mateo 24, Lucas 21. 2. Arrepentimiento y restauración. La profecía bíblica siempre llama al retorno a Dios. Arrepentimiento no es solo remordimiento privado, sino cambio de rumbo que produce frutos visibles de justicia y amor. La iglesia que se arrepiente es la iglesia que se renueva y que se convierte en testigo creíble para el mundo. 3. Permanecer en la palabra y en la comunidad. La lectura constante de las Escrituras y la pertenencia a pequeñas comunidades que practican la fe con transparencia son antídotos contra el engaño. La formación doctrinal y la práctica sacramental, oración, comunión, servicio, fortalecen a la comunidad frente a la confusión. Pequeñas acciones tangibles. Prepara tu casa espiritual, familia, iglesia. Fortalece la educación bíblica de los niños y jóvenes. Participa en redes de ayuda mutua. Aprende a dar testimonio con humildad y caridad. Estas no son recetas mágicas, sino prácticas que forjan resiliencia espiritual. Una palabra sobre interpretación, humildad y respeto. Es importante reiterarlo. Lo que ofrezco aquí es una interpretación informada por la Escritura y observaciones contemporáneas. Existen diversas posturas escatológicas dentro del cristianismo, todas merecen respeto. Algunos leen estos textos con una óptica más simbólica, otros más literal. Lo que debemos evitar es la arrogancia que transforma una interpretación personal en dogma infalible. La Biblia misma nos llama a caminar con mansedumbre y prudencia cuando interpretamos los tiempos. Concluyo con una advertencia pastoral. No permitas que la profecía te convierta en un guerrero del pánico ni en un buscador de sensaciones. Permite que te forme para ser más santo, más atento al dolor del mundo y más fiel a la misión del Evangelio. Oración final breve. Señor, en medio de señales que confunden y noticias que atemorizan, danos discernimiento para no dejarnos engañar, valentía para vivir tu llamado y paz para sostener nuestra esperanza en ti. Protege a los vulnerables, fortalece a tu pueblo para que sea testigo fiel y enséñanos a amar con sabiduría. Amén. Si decides confiar en Jesús en este tiempo de señales, deja en los comentarios: pongo mi fe en Jesús en 2026. Suscríbete para más enseñanzas que estudian la Escritura con responsabilidad y comparte este mensaje con alguien que necesite una palabra de esperanza. Permanece alerta, pero no dominado por el miedo. Reconoce la temporada y permanece firme en la gracia.